La mañana calurosa de verano en Polanco, el distrito más exclusivo de Ciudad de México, envolvía la imponente mansión de cantera rosa y mármol blanco. El aroma del café recién preparado se mezclaba con el olor de productos de limpieza, mientras Guadalupe Hernández, Lupita para quienes la conocían, limpiaba meticulosamente los ventanales que daban al jardín. A sus 29 años, con el uniforme impecable que le había sido entregado 8 meses atrás cuando comenzó a trabajar allí, escuchaba los gritos de don Rodrigo Montero Castillo, propietario de Montero Bienes Raíces, una de las desarrolladoras inmobiliarias más importantes de México. «Claro que sí serán 500 millones. ¿Acaso crees que no sé contar?», vociferaba al teléfono. «El complejo comercial en Santa Fe es el proyecto más ambicioso de esta década, y no voy a permitir que unos inversionistas cobardes cuestionen mis números». Lupita intentaba concentrarse en su tarea. Sus movimientos precisos revelaban una disciplina que iba más allá de la limpieza doméstica. Tenía un título en Administración de Empresas por el prestigioso Tecnológico de Monterrey. Su mente, educada para analizar balances financieros y estrategias de mercado, ahora catalogaba productos de limpieza y memorizaba las preferencias exactas de café de su patrón. Negro, sin azúcar, con una temperatura específica y servido en aquella taza de porcelana alemana que no toleraba ni la más mínima mancha. La vida de Lupita había tomado un giro inesperado 8 meses atrás, cuando su madre, doña Esperanza, fue diagnosticada con una enfermedad renal crónica. Los tratamientos eran costosos, y la crisis económica había golpeado duramente el sector financiero donde Lupita había trabajado como analista. Después de 3 meses buscando empleo en su área, las deudas se acumularon hasta el punto en que la joven tuvo que aceptar cualquier trabajo disponible. Fue así como llegó a la mansión de los Montero. Durante esos 8 meses, Lupita había desarrollado una rutina meticulosa. Se levantaba a las 5 de la mañana en su pequeño departamento en Iztapalapa, tomaba 2 peceros para llegar a Polanco antes de las 7, preparaba el desayuno para don Rodrigo exactamente como él lo exigía, organizaba cada rincón de la casa con precisión militar y se mantenía prácticamente invisible, como un fantasma eficiente que garantizaba el funcionamiento perfecto de aquella residencia opulenta. «Buenos días, don Rodrigo», había dicho ella aquella mañana al servirle el café. Lo que don Rodrigo ignoraba era que Lupita poseía 3 características que definían su personalidad: una resiliencia impresionante, forjada en años de dificultades económicas desde que su padre los abandonara cuando ella tenía 12 años. Una inteligencia aguda que la había llevado a graduarse con honores a pesar de trabajar durante toda su carrera universitaria. Y una dignidad inquebrantable que, aunque probada diariamente por las groserías de su patrón, nunca la había abandonado completamente. Como respuesta recibió apenas un gruñido, sin que él levantara la vista del periódico financiero. Lupita ya estaba acostumbrada. Para don Rodrigo, ella era parte del mobiliario, un electrodoméstico que funcionaba sin necesidad de reconocimiento. Su conflicto interno más profundo era la constante batalla entre el orgullo por su formación académica y la vergüenza que a veces sentía al ocultar su verdadera capacitación. Evitaba encuentros con antiguas compañeras de universidad y mentía a conocidos sobre su ocupación actual, diciendo simplemente que estaba entre empleos. La última vez que una antigua compañera la había visto en el supermercado, Lupita había fingido una llamada urgente para evitar explicar por qué llevaba productos de limpieza industrial en su carrito de compras. Desde la cocina, mientras preparaba la comida que don Rodrigo ofrecería a sus inversionistas esa tarde, Lupita podía escuchar fragmentos de las conversaciones telefónicas. Hablaba de proyecciones financieras, terrenos adquiridos a precios increíblemente bajos gracias a sus contactos políticos, y márgenes de ganancia que parecían exagerados incluso para los estándares del boyante mercado inmobiliario mexicano. «Mamá, te prometo que pronto podré pagar el tratamiento completo», le había dicho a doña Esperanza por teléfono durante su breve descanso de 15 minutos. «El doctor Jiménez dijo que si comenzamos el nuevo procedimiento antes de octubre, las probabilidades de mejoría aumentarán considerablemente». «Hija, no te preocupes tanto por mí»,
respondió doña Esperanza con la voz cansada pero firme. Lo que me duele es verte trabajando en algo que no te hace feliz, después de tanto esfuerzo por estudiar. Es temporal, mamá, insistió Lupita, aunque cada día que pasaba esa afirmación sonaba más hueca. Cuando la economía mejore, volveré a buscar en mi área. Tras colgar, Lupita se permitió 2 minutos exactos de vulnerabilidad. Se sentó en un rincón de la inmensa cocina, respiró profundo y contuvo las lágrimas que amenazaban con arruinar su maquillaje discreto. Luego, como siempre hacía, se incorporó, alisó su uniforme y continuó con sus tareas. La reunión con los inversionistas estaba programada para las 4 de la tarde. Don Rodrigo había sido específico. Quería que la sala de juntas estuviera impecable, el café recién hecho, bocadillos gourmet dispuestos artísticamente, y todos los documentos organizados en carpetas de cuero personalizadas para cada invitado. Y lo más importante, Lupita debía servir y retirarse sin ser notada. Como si fueras un fantasma, le había dicho. Entra, sirve y desaparece. No quiero que los inversionistas se distraigan. A las 3:30, Lupita daba los últimos toques a la sala de juntas cuando escuchó a don Rodrigo maldiciendo en su despacho. Desde la puerta entreabierta podía verlo revolviendo papeles frenéticamente. ¡Demonios! ¿Dónde están esas proyecciones actualizadas?, gritaba para sí mismo mientras tecleaba furiosamente en su computadora. Necesito esos números para convencerlos. Lupita continuó con sus tareas, pero sus oídos estaban atentos. Después de años analizando reportes financieros, su cerebro procesaba automáticamente los números que don Rodrigo repetía en voz alta mientras preparaba su presentación. Inversión inicial, 300 millones, retorno estimado en 5 años, 750 millones, tasa de rendimiento anual del 18%. Algo no cuadraba en esos cálculos. Lupita intentó ignorarlo, recordándose a sí misma que ya no era analista financiera, que su trabajo actual era mantener la casa en orden y servir café. Sin embargo, su mente seguía haciendo los cálculos y el error se hacía cada vez más evidente. Según los números que don Rodrigo mencionaba, el proyecto tenía un error de cálculo de 50 millones de pesos. Un error que, de no corregirse, podría hacer fracasar todo el proyecto cuando los inversionistas exigieran resultados concretos. Un error que cualquier inversionista serio detectaría eventualmente. El timbre sonó a las 3:45. Los primeros invitados habían llegado con anticipación. Lupita corrió a abrir la puerta mientras don Rodrigo terminaba frenéticamente su presentación. «Bienvenidos a la residencia Montero», saludó ella con una sonrisa profesional. «Por favor, pasen al salón principal. Don Rodrigo los atenderá en breve». Los recién llegados eran 3 hombres y una mujer, todos con el aire inequívoco de quienes están acostumbrados al poder. La mujer, elegantemente vestida con un traje sastre color marfil, observó a Lupita con curiosidad mientras entregaba su abrigo ligero. «Gracias», dijo con un tono amable que Lupita raramente escuchaba en aquella casa. Mientras los conducía al salón, Lupita escuchó que llegaban más invitados. Pronto, 6 de los más importantes inversionistas de México estaban reunidos, conversando animadamente sobre el mercado bursátil y las últimas tendencias inmobiliarias. Entre ellos destacaba don Emilio Valenzuela, un hombre de unos 55 años, conocido no solo por su impresionante cartera de inversiones, sino también por su integridad y trato humano con sus empleados. Lupita lo reconoció de inmediato. Había leído varios artículos sobre su filosofía empresarial durante sus años de universidad. Cuando don Rodrigo finalmente apareció, el ambiente cambió. Su presencia dominante llenó la sala mientras saludaba efusivamente a cada invitado. Lupita se mantuvo en las sombras, sirviendo bebidas y observando. La reunión se trasladó a la sala de juntas, donde las carpetas cuidadosamente preparadas esperaban a cada inversionista. Mientras servía café por última vez antes de la presentación formal, Lupita no podía dejar de pensar en el error de cálculo. 50 millones de pesos no era una cantidad trivial, incluso para empresarios de ese calibre. Si don Rodrigo basaba toda su estrategia en números erróneos, la reputación de su empresa
podría verse seriamente dañada. Debía decir algo, pero también sabía que don Rodrigo no toleraba que la servidumbre se entrometiera en sus asuntos. El conflicto interno la paralizó momentáneamente mientras terminaba de servir el último café. La presentación de hoy, comenzó don Rodrigo con su característico tono arrogante, les mostrará por qué el complejo comercial de Santa Fe será la inversión más rentable de la década. Estamos hablando de un rendimiento del 18% anual, algo inaudito en el mercado actual. Los inversionistas escuchaban atentos, algunos tomando notas, otros observando las proyecciones que ahora aparecían en la pantalla gigante. El corazón de Lupita latía aceleradamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras recogía la bandeja vacía. Era ahora o nunca. Si no decía nada, estaría permitiendo que se tomaran decisiones basadas en información errónea. Su integridad profesional, aunque oculta bajo un uniforme de empleada doméstica, seguía intacta. «Con permiso, don Rodrigo», dijo con voz suave pero clara, interrumpiendo momentáneamente la presentación. «¿Podría hablar con usted un momento? Es importante». La mirada de irritación de don Rodrigo habría hecho retroceder a cualquiera, pero Lupita permaneció firme, sosteniendo la bandeja contra su pecho como un escudo. «Estoy en medio de una presentación, Guadalupe», respondió él con frialdad. «¿Qué puede ser tan importante?» Lupita respiró hondo. Los 6 inversionistas la miraban ahora, curiosos ante la interrupción. «Es sobre los números de la presentación, señor», dijo ella, manteniendo un tono respetuoso pero firme. «Hay un error en el cálculo del rendimiento total. La cifra correcta debería ser 700 millones, no 750. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Durante un instante, nadie se movió. Luego, el rostro de don Rodrigo comenzó a enrojecer. Sus ojos se estrecharon y sus manos se cerraron en puños sobre la mesa de caoba. Lo que Lupita no sabía era que ese momento de valentía estaba a punto de cambiar el curso de su vida para siempre. La explosión fue instantánea y brutal. Los gritos de don Rodrigo retumbaron en toda la mansión como truenos en una tormenta de verano. «¿Quién diablos te crees que eres?», vociferó, golpeando la mesa con tal fuerza que las tazas de café se estremecieron. «¿Una sirvienta corrigiéndome a mí? ¿A Rodrigo Montero?». Lupita permanecía inmóvil, la bandeja aún apretada contra su pecho. Sentía como si cada palabra fuera una bofetada física. «Eres una simple criada. Tu trabajo es limpiar baños y servir café, no cuestionar mis números», continuó, su rostro ahora completamente rojo. «¿Acaso crees que alguien como tú puede entender de negocios inmobiliarios?». Las palabras venenosas sobre saber su lugar y ser solo una sirvienta atravesaban el aire como latigazos. Los inversionistas observaban la escena, algunos visiblemente incómodos, otros con expresiones ilegibles. Nadie intervino. «Don Rodrigo», intentó explicar Lupita, su voz sorprendentemente firme a pesar del temblor en sus manos. «Solo quería señalar». «No me importa lo que quieras señalar», la interrumpió él, fuera de sí. «Aquí la única que debe estar señalando algo eres tú cuando limpias el polvo. Recuerda tu lugar. Eres reemplazable. Miles de mujeres estarían agradecidas de tener tu empleo». Lo que ninguno de ellos sabía era que los 6 importantes inversionistas habían escuchado cada palabra de aquella humillación pública. El silencio en la sala era sepulcral. Hasta ese momento, los visitantes conocían a Rodrigo Montero como un empresario brillante, aunque temperamental. Ahora veían otro lado del famoso desarrollador inmobiliario. Lupita sentía las miradas sobre ella. 8 meses de frustración contenida, de dignidad herida, de talentos desperdiciados buscaban salida. En ese instante, algo dentro de ella cambió. Sus hombros, que habían comenzado a encogerse ante los gritos, se enderezaron gradualmente. Su mirada, que instintivamente había bajado, se elevó para encontrarse con la de su patrón. La respuesta vino cargada de años de educación, frustración contenida y una dignidad herida que finalmente encontraba voz. Con una calma impresionante que contrastaba con la explosión de don Rodrigo, Lupita habló.
Con todo respeto, don Rodrigo, comenzó, y su voz era clara como el agua de un manantial. Ser empleada doméstica no me hace menos inteligente, menos observadora o menos digna de un trato humano básico. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Don Rodrigo parecía atónito ante el atrevimiento. Tengo un título en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, continuó ella, y su voz ganaba fuerza con cada palabra. Trabajé 3 años como analista financiera en Grupo Financiero Banamex antes de que la crisis económica me dejara sin empleo. Acepté este trabajo para poder pagar los tratamientos médicos de mi madre. Los inversionistas intercambiaron miradas. La mujer del traje color marfil, licenciada Carolina Mendoza, directora de un fondo de inversión, observaba a Lupita con nuevo interés. Y sí, entiendo perfectamente de proyecciones financieras, prosiguió Lupita con firmeza. Lo suficiente para notar que hay un error de 50 millones en sus cálculos. La tasa compuesta del 18% anual sobre una inversión inicial de 300 millones durante 5 años no da 750 millones, sino aproximadamente 700 millones. Sacando fuerzas de algún lugar profundo dentro de sí, Lupita explicó el error con precisión técnica. Sus palabras fluían con autoridad profesional, como si hubiera regresado momentáneamente a su antigua vida como analista financiera. Detalló cómo la fórmula correcta de interés compuesto debía aplicarse, señalando exactamente dónde estaba la discrepancia en los números de don Rodrigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. En la sala contigua, los inversionistas habían dejado de conversar entre ellos, procesando el contraste brutal entre la arrogancia explosiva del empresario y la elocuencia serena de la mujer que él había intentado humillar. Don Rodrigo abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Por primera vez en mucho tiempo, el poderoso empresario se había quedado sin palabras. Fue entonces cuando don Emilio Valenzuela, el inversionista más respetado del grupo, un hombre en sus 50 años conocido por sus sólidos valores de integridad, se puso de pie y entró en el campo de batalla verbal. Sus ojos revelaban decepción profunda. Durante 30 años de carrera, había construido un imperio basado en el respeto a todos los colaboradores, independientemente de su función, y lo que acababa de presenciar iba contra todo lo que creía. «Rodrigo», dijo con voz grave y serena, «creo que todos necesitamos un momento para reconsiderar esta situación». Luego, girándose hacia Lupita, extendió su mano. «Señorita, permítame presentarme formalmente. Soy Emilio Valenzuela». Lupita, aún temblorosa por la adrenalina, estrechó su mano. «Guadalupe Hernández, señor. Lupita, para quienes me conocen». «Lupita», continuó don Emilio con una sonrisa amable, «¿le importaría verificar esos números nuevamente? Creo que todos estaríamos interesados en asegurarnos de la precisión de esta presentación antes de continuar». Don Rodrigo parecía a punto de explotar nuevamente, pero algo en la mirada de don Emilio lo detuvo. Con 50 millones de dólares potenciales en juego, los inversionistas tenían derecho a verificar cada centavo. «Por supuesto», respondió Lupita, y para su propia sorpresa, su voz sonaba profesional y segura. Durante los siguientes 20 minutos ocurrió algo extraordinario. Lupita, aún con su uniforme de empleada doméstica, se sentó a la mesa con algunos de los empresarios más poderosos de México y revisó meticulosamente las proyecciones financieras. Con precisión quirúrgica, señaló no solo el error principal, sino también otras pequeñas discrepancias que habían pasado desapercibidas. Don Rodrigo, forzado a una tregua incómoda, observaba desde un rincón, su rostro una máscara de furia apenas contenida, mientras sus errores quedaban expuestos ante potenciales inversionistas. «Efectivamente, hay un error de 50 millones», confirmó finalmente el contador que acompañaba a uno de los inversionistas. «Las proyecciones de la señorita Hernández son correctas». El ambiente en la sala había cambiado completamente. Los inversionistas ahora miraban a don Rodrigo con escepticismo y a Lupita con respeto. Lo que había comenzado como una humillación se había convertido en una inesperada exhibición de competencia profesional. «Señorita Hernández», dijo don Emilio cuando la revisión de números concluyó, «me gustaría hacerle una pregunta.
¿Ha considerado regresar al sector financiero? Lupita sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cada día, don Emilio, respondió con honestidad. Pero el mercado laboral está difícil y las necesidades de mi madre no pueden esperar. Don Emilio asintió comprensivamente. Sacó una tarjeta de su cartera y se la entregó. Me gustaría que viniera a mi oficina el lunes a las 10 de la mañana. Valenzuela Inversiones está buscando analistas con su nivel de precisión y, más importante aún, con su integridad. Lupita tomó la tarjeta con manos temblorosas. El logo dorado de Valenzuela Inversiones brillaba bajo las luces de la sala de juntas. Gracias, don Emilio. Allí estaré. Esto es absurdo, interrumpió finalmente don Rodrigo, incapaz de contenerse más. Están ofreciendo trabajo a mi empleada en mi casa durante mi presentación. Los inversionistas lo miraron con frialdad. La licenciada Carolina Mendoza fue quien habló, su voz afilada como un bisturí. Rodrigo, si tratas así a alguien que intentaba ayudarte a evitar un error de 50 millones, me pregunto, ¿cómo tratarás a nuestro dinero cuando surjan complicaciones reales? El comentario provocó algunas sonrisas disimuladas. Don Rodrigo parecía haber encogido varios centímetros. Creo que por hoy hemos visto suficiente, continuó la licenciada Mendoza. Personalmente, necesito reevaluar mi interés en este proyecto. Uno por uno, los inversionistas se levantaron, algunos estrechando la mano de Lupita antes de dirigirse a la salida. Don Emilio fue el último en irse. Lunes a las 10, Lupita, le recordó con una sonrisa. Y no se preocupe por referencias. Lo que vi hoy me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter y capacidad. Cuando el último inversionista abandonó la mansión, Lupita quedó sola con don Rodrigo. El silencio entre ellos era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. «Estás despedida», dijo él finalmente, su voz temblando de ira. «Recoge tus cosas y lárgate de mi casa en este instante». Lupita asintió lentamente. No sentía miedo, ni siquiera resentimiento. Solo un extraño alivio, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. «Como usted diga, don Rodrigo. Terminaré de limpiar la sala de juntas primero». «¡Ahora mismo!», gritó él, pero su voz ya no tenía el mismo poder sobre ella. «De acuerdo», respondió Lupita con dignidad. «Entonces permítame recoger mis pertenencias personales y me retiraré inmediatamente». Mientras caminaba hacia la pequeña habitación de servicio donde guardaba su bolso y algunos artículos personales, Lupita sentía una mezcla de emociones contradictorias. Había perdido su empleo, pero había recuperado algo mucho más valioso: su voz, su dignidad profesional y quizás un camino de regreso a la carrera que tanto amaba. En su bolsillo, la tarjeta de Valenzuela Inversiones parecía pesar como oro. Lunes a las 10. Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Al salir, con su bolso al hombro y la cabeza en alto, Lupita no miró atrás. No vio como don Rodrigo, solo en su mansión de cantera rosa y mármol blanco, tomaba el teléfono con manos temblorosas, intentando desesperadamente comunicarse con los inversionistas que acababan de abandonar no solo su casa, sino potencialmente su proyecto multimillonario. Tampoco vio cómo, uno tras otro, esos inversionistas ignoraban sus llamadas. Mientras esperaba en la parada del pecero que la llevaría de regreso a su modesto departamento en Iztapalapa, Lupita marcó el número de su madre. «Mamá, tengo noticias», dijo cuando doña Esperanza contestó. «Perdí mi trabajo con don Rodrigo». Hizo una pausa y sonrió. «Pero creo que acabo de encontrar algo mucho mejor». Al otro lado de la ciudad, en su lujoso despacho con vista al Paseo de la Reforma, don Emilio Valenzuela hacía otra llamada. «Licenciada Mendoza, ¿vio lo mismo que yo hoy?», preguntó mientras contemplaba las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse con la caída de la tarde. «Por supuesto, don Emilio», respondió Carolina Mendoza. «Una analista brillante disfrazada de empleada doméstica y un empresario arrogante que acaba de perder 50 millones por no escuchar». «Exactamente», confirmó don Emilio con satisfacción. «Creo que Valenzuela Inversiones acaba de encontrar una joya sin pulir, y Montero Bienes Raíces acaba de perder mucho más que un proyecto inmobiliario. ¿Cree que ella aceptará su oferta?». Don Emilio sonrió.
Lo hará. Tiene el hambre y la integridad que buscamos. Además, añadió con un dejo de tristeza, tiene una madre enferma que necesita tratamientos que no puede pagar con un salario de empleada doméstica. ¿Cómo lo sabe? Porque escucho, Carolina. A diferencia de nuestro amigo Rodrigo, yo sí escucho a las personas, independientemente del uniforme que lleven. El sol se ocultaba tras los rascacielos de Santa Fe cuando Lupita finalmente llegó a su departamento. Mientras abría la puerta desgastada, no podía evitar pensar en las vueltas que daba la vida. Esa mañana había salido como una empleada doméstica resignada a su suerte. Regresaba como una profesional que acababa de recuperar su dignidad y posiblemente su futuro. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquel viernes por la tarde, en aquella mansión de Polanco, se habían puesto en marcha acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. Como piezas de dominó cuidadosamente alineadas, comenzaban a caer una tras otra, siguiendo un patrón que ninguno de ellos podía prever. Los días siguientes se desenvolvieron como fichas de dominó en caída. La historia se esparció rápidamente por los círculos empresariales de la Ciudad de México a través de las redes de contacto de los inversionistas presentes aquella tarde. El boca a boca funcionaba como siempre había funcionado entre la élite mexicana, en comidas ejecutivas en Pujol y Quintonil, en campos de golf del Club de Golf México, en cenas benéficas en el Museo Soumaya, la narrativa de la muchacha de servicio que humilló al empresario arrogante se volvía cada vez más emblemática. Para el domingo por la tarde, cuando Lupita preparaba nerviosamente su ropa para la entrevista del lunes, no tenía idea de que su nombre ya era mencionado en conversaciones entre los más poderosos ejecutivos de la ciudad. «Mamá, ¿crees que este traje se ve demasiado formal?», preguntaba Lupita mientras se probaba el único conjunto profesional que había conservado de sus días como analista. Un traje sastre azul marino que había guardado cuidadosamente como un recordatorio de la vida que alguna vez tuvo y a la que esperaba regresar. Doña Esperanza, sentada en su pequeña sala con una manta sobre las piernas, a pesar del calor, sonrió con orgullo maternal. «Te ves como la ejecutiva que siempre has sido, hija», respondió con voz cansada pero firme. «Don Emilio verá lo que yo siempre he visto, una mujer brillante que merece cada oportunidad». Lupita abrazó a su madre, conteniendo las lágrimas para no arruinar el maquillaje que había aplicado meticulosamente. «Necesito este trabajo, mamá. No solo por el dinero para tu tratamiento, sino por mí. Necesito volver a sentirme yo misma». «Lo conseguirás», afirmó doña Esperanza, con la certeza que solo una madre puede tener. «Dios sabe reconocer a las personas buenas y trabajadoras». Lo que Lupita ignoraba era que mientras ella ensayaba respuestas para posibles preguntas de entrevista, 4 de los 6 inversionistas que habían presenciado la escena con don Rodrigo ya habían retirado formalmente su interés en el proyecto inmobiliario de Santa Fe. Sus correos electrónicos, llegados a lo largo del fin de semana, citaban preocupaciones sobre el liderazgo y la gestión financiera del proyecto como motivo de su retirada. La pérdida representaba 150 millones de pesos en financiamiento que don Rodrigo había dado por seguro. Su imperio, construido sobre contactos políticos, audacia y una buena dosis de intimidación, comenzaba a tambalearse. Esa misma noche, en su despacho privado de la mansión de Polanco, Rodrigo Montero bebía whisky directamente de la botella, algo que nunca se permitía. Frente a él, la pantalla de su computadora mostraba los correos de rechazo, cada uno más educado, pero más firme que el anterior. Su teléfono sonó. Era Javier Mendoza, su asistente personal y mano derecha durante los últimos 8 años. «Javier», respondió Rodrigo con voz ligeramente arrastrada por el alcohol. «¿Conseguiste hablar con López del Banco Azteca?». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. «Sobre eso, don Rodrigo, he estado pensando mucho este fin de semana y he decidido presentar mi renuncia». Rodrigo casi dejó caer el vaso de whisky. «¿Qué demonios estás diciendo? ¿Tú también me abandonas?». «Lo siento, señor. Ya envié mi carta formal por correo electrónico. La verdad es que…». Javier hizo una pausa, reuniendo valor. Lo que pasó el viernes con la señorita Hernández no fue un incidente aislado.
Es un patrón de comportamiento que he presenciado durante años. Ya no puedo ser parte de eso. Antes de que Rodrigo pudiera responder, Javier había colgado. El empresario arrojó el teléfono contra la pared haciéndolo añicos. Para el lunes por la mañana, cuando Lupita subía las escaleras del imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas de Valenzuela Inversiones, la caída de Rodrigo Montero ya estaba en pleno desarrollo, aunque ella aún no lo sabía. El lobby era impresionante, mármol italiano en el suelo, arte contemporáneo mexicano en las paredes y un equipo de seguridad discreto pero eficiente. Lupita se anunció en recepción, sintiendo cómo su corazón latía contra las costillas. «Buenos días, tengo una cita con don Emilio Valenzuela a las 10», dijo intentando que su voz no traicionara sus nervios. La recepcionista, una mujer elegante de unos 40 años, sonrió al reconocer el nombre. «Señorita Hernández, don Emilio la está esperando, Leonardo la acompañará». Un joven de traje impecable la guió hasta el elevador panorámico que subía directamente al piso 25, donde se encontraban las oficinas ejecutivas. Durante el ascenso, Ciudad de México se desplegaba ante sus ojos. El Paseo de la Reforma extendiéndose como una arteria vital, el verdor del bosque de Chapultepec y a lo lejos, en días claros como ese, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl vigilando la ciudad. Las puertas se abrieron directamente al área de presidencia. Don Emilio la esperaba de pie junto a su asistente. «Lupita, bienvenida a Valenzuela Inversiones», saludó con calidez genuina, estrechando su mano. «Pase a mi oficina, por favor». La oficina era amplia pero sorprendentemente acogedora. A diferencia del opulento despacho de Rodrigo Montero, lleno de trofeos y símbolos de estatus, el espacio de don Emilio reflejaba un lujo sobrio y funcional. Las paredes mostraban fotografías de proyectos comunitarios y equipos de trabajo, no de celebrities o políticos. «Siéntese, por favor», indicó don Emilio, señalando un cómodo sillón frente a su escritorio. «¿Le ofrezco un café?» «Tengo entendido que es usted experta en la preparación». Lupita sonrió ante la referencia. «Con gusto lo aceptaré, aunque prefiero ser reconocida por mis habilidades analíticas que por mis dotes de barista». Don Emilio rió con aprobación. «Me alegra que mantenga su sentido del humor. Va a necesitarlo en este negocio». La entrevista que siguió fue diferente a cualquier otra que Lupita hubiera experimentado. En lugar de preguntas predecibles sobre sus fortalezas y debilidades, don Emilio le presentó casos reales de inversión, pidiéndole que analizara riesgos y oportunidades. Le mostró balances financieros con errores deliberadamente introducidos para ver si los detectaba. Discutieron tendencias del mercado inmobiliario, no como conceptos abstractos, sino como realidades que afectaban a comunidades enteras. «Dígame, Lupita», preguntó don Emilio después de 2 horas de intensa pero estimulante conversación, «¿por qué aceptó trabajar como empleada doméstica teniendo su formación?» La pregunta, aunque esperada, la tomó por sorpresa en ese momento. Lupita respiró profundo. «Mi madre fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica hace 8 meses», explicó. «Los tratamientos son costosos, y justo cuando más necesitábamos estabilidad económica, perdí mi trabajo en Banamex durante los recortes masivos de personal. Después de 3 meses buscando sin éxito, nuestros ahorros se agotaron. Tuve que aceptar lo que estuviera disponible». Don Emilio asintió con comprensión. ¿Y cómo se sentía realmente en ese trabajo? Lupita consideró mentir, suavizar la verdad, pero algo en los ojos de don Emilio la invitaba a la honestidad. «Al principio me sentía humillada», admitió. «No por el trabajo en sí, que es digno como cualquier otro, sino porque sentía que había fracasado, que todos mis años de estudio y esfuerzo no habían servido de nada. Con el tiempo, desarrollé una rutina y encontré pequeñas satisfacciones en hacer bien mis tareas. Pero cada noche, al revisar hojas de cálculo para ayudar a mi madre a administrar sus medicamentos, sentía que mi cerebro se estaba oxidando». El empresario la observó durante unos segundos antes de continuar. «Lupita, voy a ser directo. Estoy impresionado por su capacidad analítica, pero más aún por su integridad y compostura bajo presión. Rara vez he encontrado esa combinación tan claramente manifestada como el viernes pasado.
Sacó una carpeta de su escritorio y se la entregó. Dentro había una oferta formal de empleo como analista senior en el Departamento de Evaluación de Riesgos de Valenzuela Inversiones. El salario ofrecido era 3 veces superior al que ganaba como empleada doméstica, con beneficios generosos que incluían un seguro médico premium que cubriría los tratamientos de su madre. «El puesto es suyo si lo quiere», dijo don Emilio. «Puede comenzar mañana mismo». Lupita miró los documentos, intentando que sus manos no temblaran visiblemente. Era más de lo que había esperado, más de lo que había soñado durante aquellos oscuros meses de incertidumbre. «Don Emilio, no sé cómo agradecerle esta oportunidad», comenzó, la emoción haciendo que su voz se quebrara ligeramente. «No me agradezca», la interrumpió él con gentileza. «No es caridad, Lupita, es negocios. Reconozco el talento cuando lo veo, y sería un pésimo empresario si dejara que alguien con sus capacidades siguiera desperdiciándose limpiando la mansión de Rodrigo Montero». Esa misma tarde, Lupita firmó el contrato. Al salir del imponente edificio de Valenzuela Inversiones, ahora como empleada oficial, el mundo parecía diferente. Los mismos rascacielos, el mismo cielo frecuentemente contaminado de la Ciudad de México, pero todo visto a través de un nuevo prisma de posibilidades. Su primer acto como analista senior fue visitar la clínica donde su madre recibía tratamiento. Con una copia de su nuevo contrato y una carta de garantía de Valenzuela Inversiones, inscribió a doña Esperanza en un programa de tratamiento avanzado que antes estaba fuera de su alcance. Con este nuevo protocolo, explicó el doctor Jiménez mientras revisaba los documentos, las probabilidades de mejoría significativa aumentan considerablemente. Podemos comenzar mañana mismo. Las lágrimas que doña Esperanza y Lupita compartieron en ese momento contenían años de sufrimiento, pero también una nueva esperanza que apenas unas horas antes parecía imposible. Sin embargo, con la euforia inicial vino el primer obstáculo, uno que Lupita no había anticipado. La síndrome del impostor la golpeó con fuerza devastadora. Esa noche, mientras preparaba su ropa para su primer día, dudas insidiosas comenzaron a susurrar en su mente. ¿Y si no estoy realmente calificada? ¿Y si don Emilio me contrató solo por lástima o para vengarse de don Rodrigo? ¿Y si descubren que no soy tan buena como piensan? Después de 8 meses sintiéndose invisible, cuestionada constantemente por don Rodrigo, ahora dudaba si realmente merecía esta oportunidad. Se miró en el espejo de cuerpo entero que tenía en su pequeña habitación. La mujer que le devolvía la mirada vestía un elegante traje negro que había comprado esa misma tarde con parte del adelanto que Valenzuela Inversiones le había proporcionado. Se veía profesional, competente, pero en sus ojos podía ver el miedo. «Tú puedes hacer esto, Guadalupe Hernández», se dijo en voz alta. «Has enfrentado a Rodrigo Montero en su propio terreno. Puedes enfrentar cualquier desafío que Valenzuela Inversiones te presente». Su primer día fue una montaña rusa emocional. El equipo de evaluación de riesgos la recibió con curiosidad apenas disimulada. La historia de su contratación, aunque no en todos sus detalles, ya había circulado por la empresa. Algunos la miraban con admiración, otros con escepticismo apenas velado. Javier Orozco, el director del departamento, un hombre de unos 50 años con décadas de experiencia en el sector, la presentó al equipo con profesionalismo pero sin especial entusiasmo. «La señorita Hernández viene recomendada directamente por don Emilio», explicó, dejando que cada quien interpretara esa información como quisiera. Se incorpora como analista senior y trabajará en el proyecto Riviera Maya con Alejandra. Alejandra Cortés, una mujer de unos 35 años con la mirada afilada de quien ha tenido que trabajar el doble para demostrar su valor en un ambiente dominado por hombres, apenas asintió en reconocimiento. Su expresión era inescrutable, pero Lupita detectó cierta tensión en la forma en que apretaba su tablet contra el pecho. «Bienvenida al equipo», dijo Alejandra con formalidad cuando quedaron a solas. «Te mostraré tu oficina y te pondré al día con el proyecto». La oficina asignada a Lupita era pequeña pero luminosa, con ventanas que daban al este de la ciudad. Un ordenador de última generación, una planta de sansevieria en una maceta elegante y una fotografía enmarcada de la Ciudad de México vista desde el aire
completaban la decoración. El proyecto Riviera Maya es una inversión de 600 millones en un complejo turístico sustentable, explicó Alejandra mientras abría archivos en la computadora. Llevo 2 años trabajándolo. Es mi bebé. La última frase contenía una advertencia implícita. Entiendo, respondió Lupita con cautela. Estoy aquí para apoyar, no para apropiarme de tu trabajo. Alejandra la miró fijamente durante unos segundos. Don Emilio rara vez interviene directamente en contrataciones a este nivel. ¿Cómo conseguiste que te notara? La pregunta flotó en el aire como un globo lleno de pequeñas espinas. Lupita consideró sus opciones. Podía dar una respuesta evasiva, inventar alguna conexión previa o simplemente decir la verdad. Optó por la última. Trabajaba como empleada doméstica para Rodrigo Montero, dijo con voz firme, sosteniendo la mirada de Alejandra. Durante una presentación a inversionistas, detecté un error de cálculo significativo y lo señalé. Don Rodrigo me humilló públicamente. Don Emilio estaba presente y después de verificar que yo tenía razón, me ofreció una entrevista. Alejandra parpadeó. Claramente no era la respuesta que esperaba. ¿Empleada doméstica? ¿Con tu formación académica? A veces la vida nos lleva por caminos que no planeamos, respondió Lupita con una dignidad tranquila. Tenía una madre enferma y cuentas que pagar. Hice lo que tenía que hacer. Algo cambió en la mirada de Alejandra. No era aún aceptación, pero el escepticismo hostil había dado paso a una curiosidad más neutra. Don Emilio siempre ve lo que los demás pasamos por alto, comentó finalmente. Supongo que vio algo en ti. Ahora, volvamos al proyecto. Tenemos mucho trabajo por delante. El resto del día, Lupita se sumergió en los detalles del proyecto Riviera Maya, analizando proyecciones, evaluando riesgos, familiarizándose con los inversores y contratistas involucrados. Su mente, aletargada durante meses de trabajo doméstico, se reactivaba con cada planilla de cálculo, cada informe, cada análisis de tendencias. Era como despertar de un largo sueño. Cuando finalmente salió del edificio, pasadas las 7 de la tarde, estaba mental y emocionalmente exhausta, pero extrañamente energizada. Llamó a su madre desde el taxi. «¿Cómo te fue, hija?», preguntó doña Esperanza. «Bien, mamá. Difícil, pero bien», respondió Lupita observando la ciudad iluminada a través de la ventanilla. «Es solo el primer día. Tengo mucho que aprender, mucho que demostrar. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar». Lo que Lupita no sabía era que, mientras ella iniciaba este nuevo capítulo de su vida, Rodrigo Montero enfrentaba el colapso del suyo. Esa misma tarde, el tercero de sus colaboradores clave había presentado su renuncia citando diferencias irreconciliables con el estilo de gestión de la empresa. Las acciones de Montero Bienes Raíces habían caído un 7% en la Bolsa Mexicana de Valores tras filtrarse noticias sobre la retirada de inversionistas clave del proyecto Santa Fe. Los caminos de Lupita y Rodrigo se habían separado, pero seguían inexorablemente entrelazados por los acontecimientos de aquel viernes fatídico. Como hilos en un telar complejo, sus destinos continuarían cruzándose de maneras que ninguno de los dos podía prever. Las semanas siguientes fueron las más intensas que Lupita había experimentado en años. Cada mañana entraba al edificio de Valenzuela Inversiones a las 7, 2 horas antes que la mayoría de sus compañeros, y cada noche era de las últimas en salir. Su escritorio pronto se convirtió en un testimonio de su determinación: tazas de café vacías, notas pegadas al monitor, textos financieros que estudiaba durante su hora de comida. «Tienes que tomarte un respiro», le dijo Alejandra una noche, encontrándola todavía trabajando a las 9. La relación entre ambas había evolucionado lentamente de la desconfianza inicial a un respeto profesional cauteloso. «Nadie espera que domines todo en un mes». Lupita levantó la vista del informe de impacto ambiental que estaba revisando. «Don Emilio sí lo espera. O al menos yo creo que sí. Don Emilio espera excelencia, no autodestrucción», respondió Alejandra, apoyándose contra el marco de la puerta. «¿Sabes? Cuando llegaste, pensé que eras otra enchufada, alguien que había conseguido el puesto por conexiones o suerte». Lupita sonrió cansadamente. «¿Y ahora?».
Ahora creo que mereces estar aquí más que muchos que llevan años en la empresa, admitió Alejandra. Pero si sigues a este ritmo, vas a colapsar antes de demostrarlo completamente. El comentario tocó una fibra sensible. Lupita sabía que estaba trabajando a un ritmo insostenible, pero el miedo al fracaso era más fuerte que la fatiga. Cada análisis tenía que ser perfecto, cada presentación impecable. Cualquier error, por pequeño que fuera, confirmaba la voz en su cabeza que susurraba: «No perteneces aquí». Lo que Alejandra no mencionaba, pero Lupita percibía claramente, era el resentimiento de otros colegas. Carlos Patiño, un analista que llevaba 5 años intentando el ascenso que a Lupita le habían dado de inmediato, apenas le dirigía la palabra. Martín Velázquez, el subdirector del departamento, cuestionaba sutilmente cada una de sus recomendaciones en las reuniones de equipo. Incluso la secretaria del departamento, Dolores, parecía deliberadamente olvidar entregarle mensajes o incluirla en comunicaciones importantes. «Es normal», la había consolado su madre cuando le contó sobre estas tensiones. «Llegaste como un cometa brillante. Les tomará tiempo acostumbrarse a tu luz». Pero las palabras reconfortantes de doña Esperanza no podían protegerla de la realidad diaria. Lupita había saltado de un campo minado a otro, de los abusos explícitos de Rodrigo Montero al campo más sutil, pero igualmente agotador de las políticas de oficina en Valenzuela Inversiones. El costo comenzó a manifestarse físicamente. Primero fueron pequeñas cosas, un dolor de cabeza persistente, dificultad para conciliar el sueño. Luego, síntomas más preocupantes, palpitaciones cuando se acercaban fechas de entrega importantes, un nudo constante en el estómago, pérdida de apetito. Para la 6ª semana, había perdido 5 kilos y las ojeras bajo sus ojos parecían tatuajes permanentes. «Guadalupe, ¿está usted bien?», preguntó don Emilio un viernes por la tarde, deteniéndola después de una reunión ejecutiva donde ella había presentado su análisis del proyecto Riviera Maya. «Perfectamente, don Emilio», respondió automáticamente, apretando su carpeta contra el pecho como un escudo. El empresario la estudió con ojos penetrantes. Su análisis fue impecable, como siempre, pero su salud parece estar pagando el precio. Lupita intentó protestar, pero don Emilio levantó una mano para detenerla. «No es una crítica, es una observación, y viene de alguien que aprendió esta lección de la manera difícil». Se arremangó discretamente la camisa, revelando una pequeña cicatriz en su muñeca. «Stent coronario. Hace 7 años. Estaba construyendo este edificio, estableciendo la empresa como la conocemos hoy, y olvidé que sin salud todo lo demás es irrelevante». Lupita miró la cicatriz, sorprendida por esta revelación personal del siempre profesional don Emilio. «Este fin de semana descanse», ordenó él con gentileza. «Es una instrucción directa de su jefe. Vaya a casa, pase tiempo con su madre, duerma. El lunes hablaremos sobre ajustar su carga de trabajo a un nivel más sostenible». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rodrigo Montero vivía su propia versión del infierno. La crisis financiera desencadenada por la pérdida de los inversionistas lo había forzado a tomar medidas drásticas. La mansión de Polanco, escenario de su humillación, había sido puesta en venta para inyectar liquidez a sus empresas tambaleantes. El comprador, por una ironía que el universo parecía haber diseñado específicamente para atormentarlo, era nada menos que Federico López, uno de los inversionistas que había retirado su apoyo al proyecto de Santa Fe. Cada vez que Rodrigo pasaba frente a la que había sido su casa, ahora propiedad de López, sentía una punzada de rabia y vergüenza que le revolvía el estómago. En un intento desesperado por detener la hemorragia financiera, Rodrigo había vendido 3 de sus empresas menores, incluida una constructora familiar que había heredado de su padre. El Imperio Montero, construido a lo largo de 3 generaciones, se contraía dolorosamente bajo su gestión, pero más doloroso que la pérdida financiera era la degradación de su posición social. Invitaciones a eventos exclusivos que antes llegaban automáticamente, ahora brillaban por su ausencia. Antiguos amigos no respondían sus llamadas. En el club de industriales, donde solía ser recibido como realeza,
Ahora percibía miradas evasivas y conversaciones que se apagaban a su llegada. El aislamiento social lo forzaba a confrontar algo que había evitado toda su vida, su propia vulnerabilidad. Sin el escudo de su fortuna y estatus intocables, Rodrigo se encontraba desnudo frente a un espejo que reflejaba no al titán empresarial que creía ser, sino a un hombre roto cuya identidad entera se había construido sobre la arena movediza de la arrogancia. «Señor Montero», dijo su nueva asistente, una joven recién graduada que había aceptado el puesto cuando nadie más lo quería. El señor Bautista de Vancomer llamó. «Dice que no pueden extender más el plazo para la reestructuración del crédito del proyecto Santa Fe». Rodrigo asintió mecánicamente. Las malas noticias ya ni siquiera lo sorprendían. Y la señora Montero llamó. «Dice que no podrá asistir a su cena de aniversario este fin de semana. Tiene un compromiso en Valle de Bravo». Este golpe sí penetró la armadura de indiferencia que Rodrigo había intentado construir. Carmen, su esposa, solía priorizar sus compromisos sociales por encima de todo, pero nunca había faltado a su aniversario en 15 años de matrimonio. La cena en el Pujol ya estaba reservada. El regalo, un collar de esmeraldas que había comprado antes de que la crisis golpeara, esperaba en la caja fuerte. «Cancela la reserva», ordenó con voz hueca, «y programa una cita con el doctor Mendoza para mañana». El doctor Felipe Mendoza era uno de los psiquiatras más prestigiosos y discretos de la Ciudad de México. Atendía a la élite en su consulta del Pedregal, y Rodrigo había resistido durante semanas la recomendación de su médico personal de buscarlo. Ahora, enfrentando no solo la ruina financiera, sino también el colapso de su matrimonio, finalmente reconocía que necesitaba ayuda. El sábado por la mañana, mientras Rodrigo iniciaba su terapia en el lujoso consultorio del doctor Mendoza, Lupita enfrentaba sus propios demonios en su modesto departamento de Iztapalapa. «No puedo hacer esto, mamá», confesó mientras preparaba el desayuno para ambas. «Estoy tan cansada. Siento que cada día tengo que demostrar que merezco estar allí, que no soy una impostora». Doña Esperanza, cuyo color había mejorado notablemente desde que comenzó los nuevos tratamientos, tomó la mano de su hija. «Mírame, Lupita», pidió con firmeza. «¿Recuerdas cuando tenías 8 años y querías aprender a andar en bicicleta? Te caíste tantas veces que tus rodillas parecían mapas de carreteras, pero seguiste intentándolo hasta que lo lograste». Lupita sonrió ante el recuerdo. «Era muy terca». «Eras perseverante», corrigió su madre, «como lo eres ahora. Pero hay una diferencia. Entonces no tenías miedo de caer. Ahora estás tan preocupada por fallar que no disfrutas el viaje». La sabiduría simple de su madre penetró las defensas de Lupita. Durante semanas había estado tan concentrada en demostrar su valor que había olvidado por qué amaba las finanzas en primer lugar. El desafío intelectual, la satisfacción de analizar problemas complejos, la emoción de encontrar oportunidades donde otros veían solo riesgos. Esa tarde, por primera vez desde que comenzó en Valenzuela Inversiones, Lupita se permitió un descanso real. Llevó a su madre al Parque Chapultepec, donde pasearon lentamente entre familias que disfrutaban del fin de semana. Compraron elotes con chile y limón, observaron a los remeros en el lago, y simplemente respiraron el aire ligeramente menos contaminado del gran pulmón verde de la ciudad. «¿Sabes qué necesitas?», dijo doña Esperanza, mientras descansaban en una banca a la sombra de un ahuehuete centenario. «Necesitas recordar quién eres realmente, no solo como profesional, sino como persona». La observación resonó profundamente en Lupita. Durante los últimos meses, primero como empleada de Montero y luego como analista en Valenzuela, había estado interpretando papeles, adaptándose a lo que otros esperaban de ella. ¿Cuándo había sido ella misma por última vez? El lunes llegó con una Lupita transformada. No era un cambio visible en su apariencia. Seguía vistiendo su impecable traje profesional, sino algo más sutil en su actitud. Una nueva determinación brillaba en sus ojos, una que no nacía del miedo al fracaso, sino de la confianza en sus propias capacidades. La reunión con don Emilio fue reveladora. En lugar de asignarle menos responsabilidades como ella había temido, el empresario le ofreció un enfoque diferente.
He observado cómo trabaja Guadalupe, dijo usando su nombre completo, como hacía en conversaciones formales. Su capacidad analítica es excepcional, pero está intentando hacerlo todo sola, como si cada tarea fuera una prueba personal. Lupita asintió, reconociendo la precisión de la observación. En Valenzuela Inversiones no creemos en superhéroes solitarios, continuó don Emilio. Creemos en equipos fuertes. A partir de hoy, quiero que comience a delegar. Trabaje menos horas, pero de manera más inteligente. Y lo más importante, permítase el espacio para pensar creativamente, no solo para reaccionar constantemente. La propuesta era liberadora y aterradora a partes iguales. Delegar significaba confiar en otros, algo que Lupita había olvidado cómo hacer. Comenzaré hoy mismo, prometió. Su primer acto fue programar una reunión con Alejandra y 2 analistas junior. Por primera vez desde su llegada, Lupita no presentó un análisis terminado, sino que facilitó una sesión de lluvia de ideas sobre cómo abordar los desafíos ambientales del proyecto Riviera Maya. Tenemos que pensar más allá de los requisitos mínimos, explicó mientras dibujaba un diagrama en la pizarra. Queremos que este proyecto sea realmente sustentable, no solo que cumpla con las regulaciones. La energía en la sala cambió. Los jóvenes analistas, acostumbrados a recibir instrucciones, se encontraron contribuyendo con ideas propias. Incluso Alejandra, inicialmente escéptica, se dejó contagiar por el entusiasmo. Esto funciona, admitió después, cuando todos se habían ido. Conseguiste más en 2 horas de colaboración que lo que yo habría logrado en 2 días de trabajo solitario. Lupita sonrió. Aprendí la lección por las malas. Nadie puede cargar el mundo sobre sus hombros indefinidamente. Mientras Lupita encontraba un nuevo equilibrio en Valenzuela Inversiones, Rodrigo Montero confrontaba dolorosos patrones de comportamiento en la terapia con el doctor Mendoza. Su necesidad de dominar y humillar a otros, especialmente a quienes percibe como inferiores, no nace de la fortaleza, sino del miedo, explicó el psiquiatra. Es un patrón establecido desde su infancia, cuando aprendió de su padre que la riqueza equivalía a superioridad moral. Las sesiones eran dolorosas pero necesarias. Por primera vez, Rodrigo examinaba críticamente no solo sus acciones recientes, sino toda una vida de relaciones basadas en el poder y la intimidación. ¿Realmente cree que puedo cambiar a mi edad?, preguntó durante una sesión particularmente intensa. Tengo 53 años. Estos patrones están grabados en mi cerebro con fuego. El cerebro humano tiene una asombrosa capacidad de cambio hasta el final de la vida, respondió el doctor Mendoza. La pregunta real es, ¿está dispuesto a hacer el trabajo difícil que el cambio requiere? La respuesta a esa pregunta llegó una semana después cuando Rodrigo tomó una decisión que sorprendió incluso a su terapeuta. Con parte del dinero obtenido de la venta de sus propiedades, creó una fundación para ofrecer becas y recolocación profesional a personas en subempleo, especialmente aquellas con cualificaciones superiores a sus posiciones actuales. Quiero usar mis recursos para reparar en la medida de lo posible el tipo de daño que he causado, explicó a su abogado mientras firmaban los papeles de constitución. La primera beneficiaria de la Fundación Montero fue Raquel Fuentes, una ingeniera industrial de 45 años que trabajaba como recepcionista después de que la fábrica donde era gerente cerrara sus puertas. Cuando Rodrigo la entrevistó personalmente, lágrimas discretas rodaron por su rostro. Finalmente entendía lo que significaba ver talento desperdiciado. Le daremos capacitación actualizada y contactos en la industria, prometió. En 6 meses, estará trabajando en un puesto acorde a sus capacidades. Raquel lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Por qué hace esto, don Rodrigo? No me malinterprete, estoy agradecida, pero ¿dicen que usted era conocido por ser un tirano arrogante?, completó él con una sonrisa triste. Lo era. Estoy intentando ser algo diferente ahora. Lo que ni Lupita ni Rodrigo sabían era que sus caminos, aparentemente divergentes, pronto volverían a cruzarse de maneras inesperadas. La ciudad que ambos llamaban hogar era, después de todo, un pañuelo cuando se trataba de los círculos empresariales. Y el destino, ese dramaturgo caprichoso,
Tenía aún varias escenas preparadas para su historia compartida. Mayo trajo a la Ciudad de México su característico calor intenso, árboles de jacaranda florecidos que pintaban las calles de púrpura, y la proximidad de las fiestas de San Juan. Para Lupita, quien ya cumplía 4 meses en Valenzuela Inversiones, esta época del año despertaba nostalgias de su infancia en Oaxaca, donde las celebraciones tradicionales marcaban el ritmo de la vida comunitaria. Durante una reunión departamental donde discutían los últimos ajustes al proyecto Riviera Maya, una idea comenzó a formarse en su mente. El equipo de evaluación de riesgos había trabajado intensamente durante semanas. El ambiente, aunque profesional, seguía siendo tenso. A pesar de los avances en su relación con Alejandra, Lupita sentía que muchos de sus colegas la seguían viendo como una intrusa, alguien que había saltado etapas que ellos habían recorrido laboriosamente. ¿Algún otro asunto antes de terminar?, preguntó Javier Orozco al final de la reunión. De hecho, sí, dijo Lupita, sorprendiéndose a sí misma por hablar. Me gustaría proponer algo diferente. En mi pueblo siempre celebrábamos las fiestas de San Juan como comunidad. Creo que podríamos hacer algo similar aquí, un pequeño convivio para conocernos mejor fuera del contexto laboral. La propuesta fue recibida con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el escepticismo. Valenzuela Inversiones no era conocida por sus eventos sociales informales. Interesante idea, comentó Javier claramente dudoso. Aunque no estoy seguro de que sea prioridad en este momento con los plazos que enfrentamos. Precisamente por esos plazos, insistió Lupita, creo que nos vendría bien un momento para reconectar como equipo. No pido nada elaborado. Un pequeño convivio después del trabajo, quizás el próximo viernes. Para su sorpresa, fue Martín Velázquez, quien hasta entonces había sido uno de sus críticos más consistentes, quien la apoyó. Podría funcionar, dijo pensativamente. Mi esposa siempre dice que soy menos insoportable después de socializar un poco. Su comentario provocó risas, rompiendo momentáneamente la tensión. Con ese respaldo inesperado, la propuesta fue aprobada. Lupita se ofreció a organizar todo, consciente de que se estaba comprometiendo a un esfuerzo adicional cuando ya estaba sobrecargada de trabajo. Pero algo intuitivo le decía que esta era la inversión correcta de su tiempo y energía. Durante esa semana, entre análisis financieros y reuniones con desarrolladores, Lupita dedicó sus escasos momentos libres a planificar la celebración. Decidió incorporar elementos de su propia cultura, decoraciones tradicionales, música regional y, lo más importante, comida preparada por ella misma, siguiendo recetas familiares. ¿Estás segura de esto, hija?, preguntó doña Esperanza, mientras la ayudaba a preparar masa para tamales la noche anterior al evento. ¿Ya trabajas demasiado? Estoy segura, mamá, respondió Lupita, mientras amasaba con vigor. Necesito mostrarles quién soy realmente, no solo como profesional, sino como persona. Y la comida siempre ha sido nuestro lenguaje familiar para expresar cariño. El viernes por la tarde, la sala de conferencias del piso 25 se había transformado. Banderines coloridos colgaban del techo. Un pequeño altar con flores de cempasúchil decoraba una esquina, y largas mesas estaban dispuestas con manteles bordados traídos expresamente de Oaxaca. El aroma de mole, tamales y otras especialidades mexicanas inundaba el espacio, compitiendo con la sutileza de los aromas habituales de café y papel. Los primeros en llegar observaron la transformación con asombro. Lupita, que había cambiado su habitual traje formal por un huipil bordado que había pertenecido a su abuela, recibía a cada uno con una sonrisa cálida y una bebida tradicional de horchata o jamaica. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó Carlos Patiño, visiblemente impresionado mientras observaba la elaborada disposición de alimentos. Con ayuda de mi madre, admitió Lupita. Son recetas familiares que hemos preparado por generaciones. Poco a poco, la sala se llenó. La sorpresa inicial dio paso a conversaciones relajadas, risas, intercambios de historias personales que nunca antes habían encontrado espacio en el ambiente formal de la oficina. Lupita circulaba entre los grupos, asegurándose de que todos se sintieran incluidos, explicando el significado cultural de cada platillo, compartiendo anécdotas de su infancia en Oaxaca.
La verdadera sorpresa llegó cuando don Emilio Valenzuela apareció en la puerta. El silencio cayó sobre la sala mientras todos se preguntaban si el jefe desaprobaría esta desviación de la cultura corporativa establecida. Don Emilio, Lupita fue la primera en reaccionar, acercándose a saludarlo. No esperábamos que nos acompañara, es un honor. El empresario observó la sala transformada, inhaló los aromas que llenaban el aire y su rostro normalmente serio se iluminó con una sonrisa amplia. No podría perderme esto, dijo con genuino entusiasmo. Mi abuela era de Puebla, ¿sabes? El olor de estos tamales me transporta directamente a mi infancia. Con esas palabras, la tensión se disipó. Don Emilio se integró a la celebración como uno más, compartiendo historias de sus propios orígenes humildes que muchos desconocían, escuchando con interés genuino las experiencias de sus empleados. En un momento de la tarde, mientras Lupita explicaba el significado de las flores de cempasúchil en la tradición mexicana, notó que Alejandra la observaba con una expresión indescifrable. ¿Sucede algo?, preguntó cuando pudo acercarse discretamente. Estaba equivocada sobre ti, admitió Alejandra sosteniendo una copa de ponche. Pensé que eras solo otra ejecutiva ambiciosa dispuesta a pisar cabezas para ascender, pero esto hizo un gesto abarcando la sala. Esto no lo hace alguien interesado solo en su carrera. Lupita sonrió. Siempre he creído que podemos ser profesionales exitosos sin sacrificar nuestra humanidad en el proceso. Una lección que algunos de nosotros necesitábamos recordar, respondió Alejandra, y por primera vez su sonrisa parecía completamente sincera. La celebración se extendió más allá del horario previsto. Cuando finalmente comenzaron a dispersarse, muchos se acercaron a Lupita para agradecerle personalmente. Carlos, quien había sido uno de sus críticos más vocales, le estrechó la mano con firmeza. Gracias por recordarnos que somos más que nuestros títulos profesionales, dijo con sencillez. La autenticidad del gesto había quebrado resistencias. Los colegas que antes la veían con sospecha comenzaban a reconocer en ella no solo competencia técnica, sino también una generosidad genuina y capacidad de liderazgo empático. Aquella noche marcó un punto de inflexión en la aceptación de Lupita dentro de la organización. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Rodrigo Montero continuaba su propio viaje de transformación. Las sesiones de terapia con el doctor Mendoza se habían vuelto el ancla de sus semanas. Un espacio donde podía examinar honestamente los patrones destructivos que habían definido su vida. El poder y el respeto son conceptos diferentes, explicaba el doctor Mendoza durante una sesión particularmente intensa. Usted ha tenido poder toda su vida, pero ¿cuántas personas lo han respetado genuinamente, más allá del miedo o el interés? La pregunta había golpeado a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. Después de semanas de terapia, comenzaba a distinguir claramente entre la adulación interesada que siempre había confundido con admiración y el respeto auténtico que ahora anhelaba. Su fundación se había convertido en el vehículo para esta transformación. Lo que había comenzado como un gesto para aliviar su culpa estaba evolucionando en un proyecto con significado profundo. Cada semana entrevistaba personalmente a candidatos, profesionales talentosos atrapados en trabajos muy por debajo de sus capacidades debido a circunstancias económicas, discriminación o simple mala suerte. En cada historia, Rodrigo veía reflejos de Lupita Hernández, aunque nunca mencionaba su nombre. La mujer que había catapultado su caída seguía siendo una presencia fantasmal en su mente, no como objeto de resentimiento, sino como catalizadora involuntaria de su metamorfosis. ¿Has notado cómo hablas de los beneficiarios del programa?, preguntó el doctor Mendoza una tarde. Antes te referías a ellos como estas personas. Ahora usas sus nombres, recuerdas detalles de sus historias, te conectas con ellos como iguales. Rodrigo nunca había considerado este cambio, pero reconoció inmediatamente su verdad. Supongo que finalmente estoy viendo personas, no categorías. Ese es quizás el cambio más profundo que podías experimentar, comentó el psiquiatra con aprobación. La Fundación Montero pronto atrajo la atención de los medios. Un perfil en la revista Expansión destacó cómo el tiburón inmobiliario
se estaba reinventando como filántropo enfocado en movilidad social y dignidad laboral. El artículo, titulado La segunda vida de Rodrigo Montero, incluía testimonios conmovedores de beneficiarios cuyas vidas habían cambiado radicalmente gracias al programa. Don Rodrigo no solo me consiguió un empleo acorde a mi formación, declaraba Raquel Fuentes, ahora gerente de producción en una empresa automotriz. Me devolvió la dignidad que había perdido después de años de rechazos y trabajos precarios. El artículo llegó a manos de Lupita una mañana de junio. Alejandra había dejado la revista sobre su escritorio con una nota. Mira quién aprendió su lección. Página 24. Al principio Lupita dudó si leerlo. Había hecho un esfuerzo consciente por no pensar en Rodrigo Montero, por dejar atrás aquella humillante experiencia. Pero la curiosidad pudo más. Las fotografías mostraban a un Rodrigo diferente al arrogante empresario que ella había conocido. Había perdido peso, sus rasgos parecían menos duros y algo en su mirada había cambiado fundamentalmente. En una imagen aparecía rodeado de beneficiarios de su fundación, con una expresión que Lupita nunca le había visto, una mezcla de humildad y propósito. Perdí mi fortuna, pero encontré mi humanidad, leyó en una de las citas destacadas. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Lupita cerró la revista, sorprendida por la mezcla de emociones que el artículo había despertado en ella. No era resentimiento, ni siquiera satisfacción vengativa al ver a su antiguo verdugo reducido en circunstancias. Era algo más complejo, una especie de reconocimiento silencioso de que ambos habían sido transformados por aquel viernes fatídico. Esa tarde, durante una reunión con don Emilio para discutir el avance del proyecto Riviera Maya, Lupita encontró el valor para mencionar el artículo. Vi el reportaje sobre Rodrigo Montero, comentó mientras revisaban los últimos números. Parece que ha cambiado. Don Emilio la estudió por encima de sus lentes de lectura. ¿Te sorprende? Un poco, admitió Lupita. El hombre que describían en el artículo parece completamente diferente al que conocí. Las personas pueden cambiar cuando enfrentan consecuencias reales, reflexionó don Emilio. Algunos se rompen, otros se reconstruyen. Montero parece estar eligiendo el camino más difícil pero más valioso. Hubo un momento de silencio, mientras ambos consideraban las implicaciones de esta transformación. De hecho, continuó don Emilio cerrando la carpeta que habían estado revisando, he estado pensando en algo. La Fundación Montero está haciendo un trabajo importante, muy alineado con algunos de los valores que defendemos en Valenzuela Inversiones. He considerado la posibilidad de establecer algún tipo de colaboración. Lupita sintió que su corazón se aceleraba. ¿Colaboración? ¿Con él? No necesariamente de manera directa, aclaró don Emilio, sensible a su reacción. Pero podríamos ofrecer oportunidades de pasantía a algunos de sus beneficiarios o proporcionar mentores del sector financiero. Sería una forma de multiplicar el impacto positivo. La idea de que sus mundos pudieran volver a intersectarse, incluso de manera tangencial, provocó en Lupita una inquietud que no había anticipado. ¿Estaba lista para eso? ¿Podría ver a Rodrigo Montero como el hombre que aparentemente se había vuelto y no como el tirano que la había humillado? Necesito pensarlo, respondió con honestidad. Don Emilio asintió respetando su franqueza. Por supuesto, no haría nada que te hiciera sentir incómoda. Tómate tu tiempo. Esa noche, mientras regresaba a casa en el transporte público, Lupita reflexionó sobre los giros inesperados que había dado su vida en los últimos meses. De empleada doméstica humillada a analista respetada, de profesional insegura a miembro integral de un equipo. Y ahora, la posibilidad de que su historia con Rodrigo Montero tuviera un capítulo adicional, uno que ninguno de los dos habría imaginado. Al llegar a su departamento, encontró a su madre tejiendo mientras veía la telenovela de las 9. Doña Esperanza, cuya salud había mejorado notablemente gracias a los tratamientos avanzados, levantó la vista con una sonrisa. «Tienes esa mirada», comentó, apagando el televisor. «La que pones cuando estás dándole vueltas a algo importante». Lupita se sentó junto a ella, descansando la cabeza en su hombro como hacía de niña. «¿Crees que las personas pueden cambiar realmente, mamá?
¿O solo cambian las circunstancias y ellos se adaptan? Doña Esperanza continuó tejiendo mientras consideraba la pregunta. Creo que el cambio verdadero es posible, pero raro. Requiere dolor, honestidad brutal con uno mismo y un deseo genuino de ser mejor. No todos están dispuestos a hacer ese trabajo. ¿Y el perdón?, insistió Lupita. ¿Es posible perdonar completamente a alguien que te ha herido profundamente? Su madre dejó las agujas de tejer y tomó el rostro de Lupita entre sus manos. El perdón no es para el otro, mijita, es para ti. Te libera del peso del resentimiento. Pero perdonar no significa olvidar ni exponer tu corazón a ser lastimado nuevamente. Significa simplemente elegir paz en lugar de guerra. Las palabras de doña Esperanza, simples pero profundas, acompañaron a Lupita durante los días siguientes, mientras consideraba la propuesta de don Emilio. Estaba lista para cerrar ese capítulo de su vida, no con amargura, sino con algo parecido a la paz. La respuesta llegaría antes de lo que imaginaba, en circunstancias que ninguno de los protagonistas de esta historia podría haber anticipado. El ascenso de Lupita dentro de Valenzuela. Inversiones fue meteórico pero merecido. 6 meses después de aquel primer día en que había llegado temblorosa a su entrevista, recibió una notificación que cambiaría nuevamente el rumbo de su carrera. Don Emilio solicitaba su presencia en su oficina. «Guadalupe», dijo el empresario cuando ella entró, usando su nombre completo como siempre hacía en conversaciones profesionales importantes. «Siéntese, por favor». Algo en su tono hizo que Lupita sintiera un nudo en el estómago. ¿Había cometido algún error grave? ¿El proyecto Riviera Maya presentaba complicaciones que no había previsto? «El proyecto está avanzando excepcionalmente bien», continuó don Emilio, disipando inmediatamente sus temores. «Los inversionistas están impresionados con los análisis de riesgo y las estrategias de mitigación que su equipo ha diseñado». Lupita notó el énfasis en su equipo. En los últimos 2 meses, había pasado de analista individual a coordinadora de un pequeño grupo de especialistas enfocados específicamente en sustentabilidad financiera. «Gracias, don Emilio. Hemos trabajado arduamente para asegurar que cada aspecto sea considerado». El empresario asintió, observándola con una expresión que Lupita aún no podía descifrar. «Javier Orozco ha decidido jubilarse anticipadamente», anunció finalmente. «Su esposa tiene problemas de salud y quiere dedicarle más tiempo. Nos informó ayer». Lupita procesó la noticia con sorpresa. Javier, a sus 58 años, siempre había parecido parte permanente del paisaje corporativo de Valenzuela Inversiones. «Lamento escucharlo de su esposa», respondió sinceramente. «Será una pérdida significativa para la empresa». «Efectivamente», concordó don Emilio, «lo cual nos deja con una decisión importante. Necesitamos un nuevo director de análisis de inversiones». El corazón de Lupita dio un vuelco. Era uno de los puestos más importantes en la compañía, tradicionalmente ocupado por alguien con décadas de experiencia en el sector. «Martín Velázquez sería la elección obvia», continuó don Emilio, refiriéndose al subdirector que llevaba 15 años en la empresa. «Tiene experiencia, conoce los procesos y tiene buenas relaciones con los clientes existentes». Lupita asintió, intentando ocultar la punzada de decepción. Por un momento fugaz, había permitido que una esperanza irracional floreciera. Sin embargo, don Emilio hizo una pausa significativa. «Martín es excelente ejecutando planes establecidos, pero carece de visión innovadora. Y en el mercado actual necesitamos precisamente eso. Innovación, pensamiento disruptivo, capacidad de anticipar tendencias, no solo de seguirlas». Sus miradas se encontraron, y Lupita sintió que el aire abandonaba sus pulmones cuando comprendió lo que venía. «Me gustaría ofrecerle a usted el puesto de directora de análisis de inversiones, Guadalupe». Las palabras flotaron en el aire entre ellos mientras Lupita luchaba por procesarlas. «Don Emilio, yo apenas llevo 6 meses en la empresa», logró articular finalmente. «Hay analistas que han estado aquí por años». «La antigüedad es un pobre sustituto del talento», respondió él con firmeza. «He observado cómo transformó un grupo de individualistas competitivos en un verdadero equipo. Cómo introdujo métodos de análisis que nadie aquí había considerado. Y lo más importante,
cómo ha mantenido su integridad y valores en cada decisión. Lupita sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Era una oportunidad que personas con el doble de su experiencia soñarían. Un salto que la catapultaría a una posición de influencia real en el sector financiero mexicano. Martín comenzó, pensando en cómo reaccionaría su colega ante este desarrollo. Será recompensado adecuadamente, aseguró don Emilio. Dirigirá la nueva oficina que abriremos en Monterrey. Un ascenso lateral con un aumento considerable de salario y responsabilidad. Lupita respiró hondo, intentando controlar el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarla. Necesito pensarlo, dijo finalmente con honestidad. Don Emilio sonrió. No esperaba menos de usted. Tómese el fin de semana. Hablaremos el lunes. El fin de semana fue una montaña rusa emocional. Lupita alternaba entre momentos de euforia, imaginándose dirigiendo el departamento, implementando sus ideas a mayor escala, y momentos de pánico, dudando de su capacidad para manejar semejante responsabilidad. Es demasiado pronto, le confió a su madre mientras preparaban la cena del domingo. ¿Qué pasará si fallo? Si don Emilio se arrepiente de haberme elegido, si los inversionistas no me toman en serio por mi edad, si el equipo se resiente. Doña Esperanza escuchaba pacientemente, reconociendo que su hija necesitaba verbalizar estos miedos para poder enfrentarlos. Recuerdo cuando estabas en la universidad, dijo finalmente cuando Lupita hizo una pausa. Todos esos libros de texto apilados en nuestra pequeña mesa. Trabajabas de día, estudiabas de noche. Nunca te quejabas, pero yo veía el cansancio en tus ojos. Un día te pregunté por qué te esforzabas tanto. ¿Y qué respondí?, preguntó Lupita, aunque ambas conocían la respuesta. Dijiste, porque quiero cambiar nuestras vidas, mamá. Y para cambiar el mundo, primero tienes que estar en la mesa donde se toman las decisiones. Doña Esperanza tomó las manos de su hija entre las suyas. Pues bien, mijita, don Emilio te está ofreciendo un asiento en esa mesa. La pregunta es, ¿todavía quieres cambiar el mundo? La simplicidad de la pregunta atravesó todas las capas de duda. Lupita recordó a la joven idealista que había sido, la que soñaba no solo con éxito personal, sino con usar ese éxito para abrir puertas a otros. Sí, respondió con voz firme, todavía quiero. El lunes por la mañana, Lupita entró a la oficina de don Emilio con la decisión tomada. Acepto el puesto, dijo sin preámbulos, y le prometo que no se arrepentirá de haber confiado en mí. Don Emilio sonrió complacido pero no sorprendido. Nunca dudé de su respuesta, solo de cuánto tardaría en superar sus propias dudas. Felicidades, directora Hernández. El anuncio oficial se hizo esa misma tarde en una reunión general. Las reacciones fueron variadas: sorpresa, incredulidad, felicitaciones sinceras de algunos, sonrisas tensas de otros. Alejandra fue la primera en abrazarla cuando la reunión terminó. «Te lo mereces más que nadie», dijo con genuina admiración. «Has transformado este departamento en tantas formas que ni siquiera éramos conscientes de que necesitaba cambiar». Carlos Patiño, quien inicialmente había sido uno de sus críticos más vocales, se acercó con expresión solemne. «Será un honor trabajar bajo su dirección, licenciada Hernández», dijo formalmente, extendiéndole la mano. Lupita la tomó con firmeza. «Espero seguir contando con tu experiencia y conocimiento, Carlos. Los necesitaré más que nunca». La transición no fue fácil. Los primeros meses como directora trajeron desafíos que Lupita no había anticipado. Las horas de trabajo se multiplicaron, las responsabilidades se expandieron exponencialmente. Cada decisión ahora afectaba no solo su carrera, sino la de decenas de personas que dependían de su liderazgo. El costo personal fue alto. Tuvo que renunciar a muchas cosas. Fines de semana tranquilos, la posibilidad de un relationship serio, 2 citas frustradas con un ingeniero que había conocido en una conferencia, confirmaron que su horario actual era incompatible con el romance. Incluso su hobby de leer novelas latinoamericanas antes de dormir. Pero también ganó algo invaluable, la certeza de que su valor no dependía de la validación ajena. Cada proyecto exitoso, cada análisis que salvaba millones a la empresa, cada miembro de su equipo que crecía bajo su mentoría, reforzaba esta certeza. Ya no era la empleada doméstica insegura
que temía ser descubierta como impostora. Era Guadalupe Hernández, directora de análisis de inversiones de una de las firmas más prestigiosas de México, y había ganado ese puesto con sudor, inteligencia y corazón. En septiembre, 10 meses después de aquel fatídico encuentro con Rodrigo Montero, Lupita recibió una invitación inesperada. La Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas la quería como ponente en su conferencia anual de liderazgo femenino, un evento cada vez más relevante en el panorama empresarial del país. ¿Yo?, preguntó incrédula cuando don Emilio le mostró la invitación formal. Hay ejecutivas con décadas más experiencia que yo. Precisamente por eso te quieren a ti, explicó él. Representas algo que muchas jóvenes profesionales necesitan ver, que es posible ascender basándose en mérito, no en conexiones o años de servicio. Tu historia es poderosa, Guadalupe. La idea de hablar frente a cientos de mujeres ejecutivas, muchas de ellas referentes en sus industrias, era aterradora, pero también representaba una oportunidad de inspirar a otras que, como ella, enfrentaban barreras que parecían infranqueables. Lo haré, decidió, pero quiero hablar honestamente, no solo de los éxitos, sino también de las dificultades. El día de la conferencia, en el impresionante Centro Banamex, Lupita subió al escenario vistiendo un traje sastre rojo intenso que había elegido cuidadosamente para proyectar tanto profesionalismo como individualidad. Frente a ella, cientos de mujeres y algunos hombres esperaban sus palabras. Mi historia no comenzó en una sala de juntas, inició, decidida a compartir su verdad completa. Comenzó en la cocina de uno de los empresarios más poderosos de esta ciudad, donde trabajé como empleada doméstica para mantener a mi madre enferma. Un murmullo recorrió la audiencia. No era el inicio que esperaban de una ejecutiva financiera. Durante la siguiente hora, Lupita narró su trayectoria sin filtros. Habló de su formación universitaria, de la pérdida de su empleo durante la crisis, de los meses limpiando la mansión de Rodrigo Montero. Describió el momento de la humillación pública y cómo esa experiencia, dolorosa como fue, se convirtió en el catalizador de su renacimiento profesional. Pero lo que más impactó a la audiencia fue su vulnerabilidad al discutir los momentos oscuros, las crisis de llanto en el baño de la oficina durante sus primeros meses en Valenzuela Inversiones, la síndrome del impostor que aún ocasionalmente la visitaba, el miedo constante a fallar no solo por ella, sino por todas las mujeres que vendrían después. No estoy aquí porque sea excepcionalmente brillante o afortunada, concluyó. Estoy aquí porque no permití que los no del mundo ahogaran el sí que me decía a mí misma cada mañana, y porque tuve la suerte de encontrar aliados que vieron mi potencial cuando ni yo misma lo veía claramente. Cuando terminó, el auditorio se puso de pie. El aplauso fue ensordecedor, pero más impactantes fueron las lágrimas en los rostros de muchas ejecutivas veteranas que reconocían en su historia elementos de sus propias luchas. Entre la multitud, al fondo del salón, una figura observaba con particular atención. Rodrigo Montero había asistido discretamente, invitado no como ponente, sino como representante de su fundación, que patrocinaba becas para jóvenes mujeres emprendedoras. Nadie, ni siquiera Lupita, sabía que estaba allí. Escuchar la historia desde la perspectiva de ella, sentir el impacto emocional que su arrogancia había causado, fue una experiencia transformadora para Rodrigo. El doctor Mendoza le había hablado sobre la importancia de enfrentar las consecuencias de nuestros actos, pero experimentarlo directamente era distinto. No sentía ira ni resentimiento hacia Lupita, solo un profundo respeto por la mujer en quien se había convertido, en parte, gracias a su crueldad involuntariamente catalizadora. Después de la conferencia, durante el cóctel de networking, Lupita fue abordada por decenas de mujeres que querían compartir sus propias historias, pedir consejos o simplemente agradecerle por su honestidad. Se sentía exhausta, pero profundamente satisfecha. Por primera vez, había narrado su historia completa públicamente, sin vergüenza ni rencor, y la respuesta había validado su intuición de que la vulnerabilidad auténtica era una forma de fortaleza, no de debilidad. «Licenciada Hernández», dijo una voz a sus espaldas cuando finalmente quedaban pocos asistentes. Al voltearse,
Lupita se encontró cara a cara con Carmen Montero, esposa de Rodrigo. La reconoció inmediatamente de eventos sociales anteriores, aunque nunca habían sido presentadas formalmente. «Señora Montero», respondió Lupita, intentando mantener la compostura mientras su mente procesaba este encuentro inesperado. «Su charla fue extraordinaria», dijo Carmen con genuina admiración. «Quería agradecerle personalmente, no solo por su mensaje, sino por...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Por el papel que indirectamente jugó en la transformación de mi esposo». Lupita parpadeó sorprendida. «No creo haber tenido nada que ver con eso». Carmen sonrió con tristeza. «Créame, lo tuvo. Rodrigo y yo casi nos separamos después del incidente en la mansión. No fue solo la crisis financiera, sino la crisis personal que desencadenó. Pero el hombre que emergió de ese proceso es alguien a quien finalmente puedo respetar y amar auténticamente, no solo tolerar». Antes de que Lupita pudiera responder, Carmen continuó. «Mi esposo está aquí esta noche. Ha venido a representar a su fundación. Si está dispuesta, creo que le gustaría intercambiar unas palabras con usted». La propuesta cayó como una bomba. Lupita no había anticipado este momento. No había preparado sus emociones para un encuentro directo con el hombre que tanto daño le había causado y que, paradójicamente, había abierto el camino para su resurgimiento profesional. «No estoy segura», comenzó. «Por supuesto, entiendo», interrumpió Carmen suavemente. «Solo pensé que podría ser sanador para ambos, pero respeto completamente si prefiere no hacerlo». Lupita consideró la situación. Durante meses había evitado pensar en Rodrigo Montero, relegándolo a un rincón oscuro de su memoria. El artículo que había leído sobre su transformación le había provocado emociones contradictorias que había preferido no examinar demasiado profundamente. Pero aquí estaba la oportunidad de cerrar ese capítulo cara a cara, en sus propios términos. «Está bien», decidió finalmente. «Podemos hablar brevemente». Carmen asintió y se alejó para buscar a su esposo. Lupita aprovechó esos minutos para centrarse. Respiró profundamente, recordando las palabras de su madre sobre el perdón como liberación personal, no como validación del otro. Estaba lista para este encuentro, no desde el rencor, sino desde su propia fuerza recuperada. Cuando Rodrigo Montero se acercó, Lupita apenas lo reconoció. El hombre corpulento y dominante que había sido su jefe había dado paso a una versión más delgada, con el cabello ahora veteado de gris y una expresión que carecía completamente de la arrogancia que antes definía sus facciones. «Licenciada Hernández», saludó formalmente, manteniendo una distancia respetuosa. Su conferencia fue verdaderamente inspiradora. «Gracias, señor Montero», respondió ella, sorprendida por lo serena que sonaba su voz. Hubo un momento de silencio incómodo, mientras ambos calibraban la extraña familiaridad y absoluta extrañeza de encontrarse en este nuevo contexto, tan diferente de su dinámica anterior. «He seguido su carrera con interés», continuó él finalmente. «Lo que ha logrado en Valenzuela Inversiones es extraordinario. He tenido oportunidades que muchos profesionales talentosos nunca reciben», respondió Lupita, consciente de su privilegio actual. «Oportunidades que ha aprovechado plenamente», insistió Rodrigo. Luego, con visible esfuerzo, añadió: «Lupita, licenciada Hernández, nunca tuve la oportunidad de disculparme adecuadamente por mi comportamiento. No espero su perdón, pero quiero que sepa que lamento profundamente la manera en que la traté». La sinceridad en su voz era inconfundible. No era la disculpa ensayada de alguien que busca recuperar posición social, sino el reconocimiento genuino de alguien que ha hecho el difícil trabajo de confrontar sus propios demonios. «Acepto su disculpa», respondió Lupita después de un momento. «Y me alegra ver que ambos hemos encontrado caminos mejores desde aquel día». La conversación que siguió fue breve pero significativa. Hablaron de la Fundación Montero, de los proyectos de Valenzuela Inversiones, encontrando un terreno profesional común que facilitaba el intercambio. No hubo grandes revelaciones ni momentos dramáticos de reconciliación, solo el reconocimiento mutuo y respetuoso de dos personas que habían sido profundamente transformadas por su encuentro. Cuando se despidieron,
Lupita sintió que algo se aflojaba dentro de ella, un nudo que no había sido plenamente consciente de llevar. No era perdón lo que sentía, eso ya lo había otorgado tiempo atrás por su propio bienestar, sino una sensación de cierre, de capítulo completado. Esa noche, mientras su taxi atravesaba la ciudad iluminada, rumbo a su nuevo departamento en La Condesa, un lujo modesto que se había permitido con su reciente ascenso, Lupita reflexionó sobre los extraños caminos que había recorrido su vida en poco más de un año. De limpiadora de ventanas en Polanco a directora ejecutiva con oficina en el piso 25. De víctima de humillación a inspiración para cientos de mujeres profesionales. Sonrió al pensar en lo que diría su padre, fallecido años atrás, si pudiera verla ahora. «Te dije que eras especial, Lupita», solía decirle. «Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo». La oportunidad había llegado, aunque no de la forma que cualquiera hubiera previsto. Y ella la había aprovechado con cada gramo de determinación, inteligencia y corazón que poseía. El futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades que ahora sabía que merecía plenamente. 3 meses después de la conferencia, en una tarde de diciembre, mientras la Ciudad de México se engalanaba con decoraciones navideñas, Lupita recibió una llamada de don Emilio que cambiaría el rumbo de su historia una vez más. «Guadalupe, necesito que vuelvas a la oficina», dijo con un tono que no admitía réplica. «Hay una reunión importante que requiere tu presencia». Lupita miró su reloj con preocupación. Había salido temprano por primera vez en semanas para acompañar a su madre a una revisión médica. Los resultados habían sido excelentes. Doña Esperanza estaba respondiendo tan bien al tratamiento que los médicos hablaban de una recuperación que antes consideraban improbable. «¿Es urgente, don Emilio?» «Estoy con mi madre en el hospital. Lamento interrumpir, pero sí, es importante. Te prometo que no te retendré más de 1 hora». Algo en su voz hizo que Lupita sintiera un cosquilleo de anticipación. «Estaré allí en 30 minutos». Al llegar al imponente edificio de Valenzuela Inversiones, la recepcionista la dirigió directamente a la sala de juntas principal, no a la oficina de don Emilio, como esperaba. Cuando las puertas se abrieron, Lupita se detuvo en seco. Sentados alrededor de la enorme mesa ovalada, estaban don Emilio, 3 ejecutivos de la junta directiva que raramente se involucraban en operaciones cotidianas, y para su absoluta sorpresa, Rodrigo Montero. «Lupita, gracias por venir», saludó don Emilio, usando deliberadamente su nombre informal en este contexto formal. «Como puedes ver, tenemos un visitante importante». Rodrigo se puso de pie y extendió su mano con una sonrisa cauta. «Licenciada Hernández, un placer verla nuevamente». Lupita estrechó su mano mecánicamente, mientras su mente intentaba procesar qué estaba sucediendo. Desde su breve encuentro en la conferencia, no habían vuelto a verse ni comunicarse. «Por favor, siéntate», invitó don Emilio señalando la silla a su derecha, una posición que claramente comunicaba su estatus dentro de la empresa. «Rodrigo nos ha traído una propuesta interesante que queremos discutir contigo antes de tomar una decisión». Durante la siguiente media hora, Rodrigo presentó con sorprendente humildad y claridad la propuesta que había venido a ofrecer. Una colaboración formal entre la Fundación Montero y Valenzuela Inversiones para crear un programa conjunto de mentorías corporativas. La idea es identificar profesionales talentosos atrapados en subempleo y proporcionarles no solo capacitación teórica, que ya estamos haciendo, sino experiencia práctica en empresas de primer nivel, explicó Rodrigo. Valenzuela Inversiones sería el socio ideal para el sector financiero. A medida que avanzaba la presentación, Lupita notaba sutiles diferencias en el Rodrigo que tenía frente a ella comparado con el hombre que había conocido un año atrás. Su lenguaje corporal era más contenido, su tono más colaborativo que imperativo, y algo en su mirada transmitía una vulnerabilidad que antes habría considerado una debilidad imperdonable. «Los números hablan por sí mismos», continuó él, proyectando gráficos de impacto social y retorno de inversión. «Las empresas que han participado en programas similares reportan mejoras significativas no solo en diversidad e imagen pública, sino también en innovación y clima laboral. Es, como dirían ustedes, una inversión con retorno multidimensional».
Cuando terminó, don Emilio miró directamente a Lupita. Guadalupe, tú serías la líder natural de este programa por nuestra parte. ¿Qué opinas? La pregunta la tomó desprevenida. Había esperado ser consultada, no designada como responsable de un proyecto que la pondría en contacto regular con Rodrigo Montero. El concepto es sólido, respondió profesionalmente, evaluando la propuesta y no a la persona. Identifico al menos 3 beneficios estratégicos para Valenzuela Inversiones: acceso a talentos no convencionales que otros ignoran, fortalecimiento de nuestra marca como empresa socialmente responsable y diversificación del perfil de nuestros analistas. Los ejecutivos asintieron, claramente impresionados por su análisis rápido y certero. Sin embargo, continuó Lupita, necesitaría revisar a fondo la estructura operativa propuesta. ¿Quién seleccionaría a los candidatos? ¿Cuál sería el proceso de seguimiento? ¿Qué recursos específicos destinaríamos? Precisamente por estas preguntas te necesitamos liderando esto, intervino don Emilio con evidente satisfacción. Tu experiencia personal te da una perspectiva única que ningún otro director posee. La reunión concluyó con un acuerdo preliminar. Durante las próximas semanas, Lupita y un representante de la Fundación Montero trabajarían en un plan detallado para implementar el programa. El representante sería yo, aclaró Rodrigo cuando todos se ponían de pie. Si eso no representa un problema para usted, licenciada Hernández. La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. ¿Estaba lista para trabajar directamente con el hombre que había sido el catalizador involuntario de su transformación? No será un problema, señor Montero, respondió con firmeza profesional. Siempre que nuestros objetivos estén alineados, crear oportunidades reales para personas talentosas. Nada me importa más que eso ahora, aseguró él. En las semanas que siguieron, Lupita descubrió una nueva dimensión de Rodrigo Montero. En reuniones de trabajo realizadas alternativamente en las oficinas de Valenzuela Inversiones y en la sede más modesta de la Fundación Montero, fue testigo de su compromiso genuino con la causa que ahora defendía. ¿Qué te hizo cambiar realmente?, le preguntó finalmente una tarde, cuando habían terminado de revisar perfiles de potenciales candidatos para el programa piloto. Era la primera conversación personal que se permitían desde que comenzaron a colaborar. Rodrigo consideró la pregunta durante un largo momento, como si buscara la respuesta más honesta posible. No fue un solo momento, respondió finalmente. Fue una acumulación. Perdí mi casa, parte de mi fortuna, amigos que creía incondicionales. Mi esposa estuvo a punto de dejarme, pero lo que realmente me cambió fue enfrentar mi propio reflejo sin filtros, verme a través de los ojos de otros. Hizo una pausa significativa. A través de tus ojos aquel día, y después a través de los ojos de Raquel, nuestra primera beneficiaria, cuando lloró de gratitud por una oportunidad que cualquier persona debería tener por derecho propio. La sinceridad de la respuesta desarmó a Lupita. Es más fácil cambiar cuando has tocado fondo, añadió Rodrigo con una sonrisa triste. No tuve otra opción que reconstruirme desde cero, esta vez sobre cimientos más sólidos que el ego y la ambición desmedida. Ese intercambio marcó un punto de inflexión en su relación profesional. No se convirtieron en amigos. Había demasiada historia entre ellos para eso, pero desarrollaron un respeto mutuo que facilitó enormemente su colaboración. El programa Nuevos Horizontes, como finalmente lo bautizaron, se lanzó oficialmente en febrero del año siguiente, con una primera cohorte de 15 profesionales. La presentación a medios fue un éxito rotundo, con Lupita y Rodrigo compartiendo podio para explicar la iniciativa. Este programa nace de una convicción compartida, explicó Lupita a la prensa, que el talento está distribuido equitativamente en la sociedad, pero las oportunidades no. Estamos aquí para corregir ese desequilibrio y para recordar al sector empresarial, complementó Rodrigo, que existe un potencial humano extraordinario esperando ser descubierto en lugares donde tradicionalmente no miramos. Las cámaras captaron a don Emilio Valenzuela observando con satisfacción desde la primera fila. Su apuesta por Lupita un año atrás había dado frutos que ni siquiera él había anticipado completamente. Para mayo, cuando florecían nuevamente las jacarandas en Ciudad de México, el programa había generado sus primeras historias de éxito.
3 participantes habían sido contratados permanentemente por Valenzuela Inversiones. Otros habían recibido ofertas de empresas aliadas, y el modelo comenzaba a ser replicado por otras corporaciones. Lupita, ahora nombrada vicepresidenta de Desarrollo Estratégico de Valenzuela Inversiones, había encontrado en este proyecto una misión que trascendía su ambición personal. Cada nuevo profesional rescatado del subempleo, cada talento redescubierto, era un reflejo de su propia historia. En junio, la revista Forbes México publicó un extenso reportaje titulado Redención y Renacimiento, la improbable alianza que está transformando el empleo en México. El artículo relataba la historia completa de Lupita y Rodrigo, desde el incidente de la mansión hasta su colaboración actual, presentándola como un caso ejemplar de cómo el fracaso personal puede convertirse en motor de cambio social. Lo que hace único este programa, declaraba la periodista, no es solo su modelo operativo, sino su origen. Nació del choque frontal entre 2 visiones opuestas del éxito, representadas por Hernández y Montero, que eventualmente convergieron en un propósito compartido. La publicación del artículo coincidió con una noticia igualmente significativa en la vida personal de Lupita. Los médicos declararon oficialmente que doña Esperanza estaba en remisión. Su condición, que un año atrás parecía una sentencia inexorable, ahora ofrecía un horizonte de posibilidades que madre e hija apenas comenzaban a asimilar. «Dios escribe derecho en renglones torcidos, mijita», dijo doña Esperanza, mientras celebraban la noticia con una cena especial en el pequeño departamento que ahora compartían en La Condesa. ¿Quién hubiera pensado que aquel día terrible con don Rodrigo sería el principio de tantas bendiciones? Lupita sonrió, recordando cuán diferente había sido su percepción en aquel momento. Lo que había vivido como la humillación más profunda se había convertido, a través de giros inesperados, en el catalizador de su renacimiento. Una semana después, mientras supervisaba la selección de la segunda cohorte de becarios para Nuevos Horizontes, Lupita recibió una notificación en su teléfono. Era una invitación a ser la oradora principal en la conferencia anual de liderazgo del Instituto Tecnológico de Monterrey, su alma mater. Del servicio doméstico a la sala de juntas, lecciones de resiliencia y autenticidad, rezaba el título propuesto para su charla. Mientras contemplaba la invitación, recordó aquella mañana de hace 16 meses, cuando había limpiado los ventanales de la mansión de Polanco, escuchando los gritos de Rodrigo Montero. En ese momento, había sentido que su vida estaba estancada en un limbo del que quizás nunca escaparía. No podía haber imaginado que estaría donde estaba ahora. El camino había sido arduo. Había sacrificado fines de semana, noches de sueño, la posibilidad de una relación romántica. Había enfrentado la síndrome del impostor, el resentimiento de colegas, momentos de duda desgarradora. Pero cada obstáculo superado había fortalecido no solo su currículum, sino su carácter, su capacidad de liderar desde la empatía auténtica. Ese mismo día, mientras Lupita aceptaba la invitación de su universidad, Rodrigo Montero firmaba los papeles para vender su última propiedad de lujo, un yate anclado en Acapulco que rara vez utilizaba. El dinero sería destinado a expandir la Fundación Montero a 3 estados adicionales. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Carmen, observándolo desde el sofá de su nuevo hogar, una casa elegante, pero mucho más modesta que su antigua mansión. «Completamente», respondió Rodrigo con una serenidad que aún la sorprendía. «Nunca había estado tan seguro de nada en mi vida». Carmen sonrió, reconociendo al hombre del que se había enamorado décadas atrás, antes de que el éxito empresarial y la obsesión por el estatus lo transformaran en alguien a quien apenas reconocía. El Rodrigo que había regresado a ella después de su caída no era el joven idealista de sus inicios, sino algo más complejo y valioso. Un hombre que había enfrentado sus demonios y elegido conscientemente un camino diferente. 18 meses exactos después del incidente en la mansión de Polanco, Lupita y Rodrigo compartieron escenario nuevamente, esta vez en la ceremonia de graduación de la primera generación completa del programa Nuevos Horizontes. 15 profesionales,
previamente atrapados en trabajos muy por debajo de sus capacidades, ahora se incorporaban plenamente al mercado laboral en posiciones acordes a su formación y talento. Entre ellos destacaba María Elena Suárez, una ingeniera química de 50 años que había trabajado como cajera de supermercado durante 5 años después de que la planta donde laboraba cerrara súbitamente. Ahora, gracias al programa, dirigiría el departamento de control de calidad de una importante farmacéutica. Cuando perdí mi empleo como ingeniera, compartió María Elena en su discurso como representante de los graduados, perdí mucho más que un salario. Perdí mi identidad profesional, mi propósito, la confianza en mis propias capacidades. Este programa no solo me devolvió un empleo acorde a mi formación, me devolvió la dignidad. Sus palabras resonaron profundamente tanto en Lupita como en Rodrigo. Desde lados opuestos del escenario, sus miradas se encontraron brevemente, reconociendo sin palabras el extraordinario viaje circular que los había llevado a este momento. No era un final de telenovela con reconciliación dramática ni revelaciones sentimentales. Era algo más auténtico y valioso. El reconocimiento maduro de que personas pueden crecer, que errores tienen consecuencias reales y que la dignidad siempre prevalece, independientemente del tiempo que tarde en ser reconocida. 18 meses habían transformado completamente 2 vidas, demostrando que un solo momento de valor puede reescribir destinos enteros. Y en ese proceso, habían impactado positivamente docenas de vidas adicionales, creando un efecto multiplicador de oportunidades que continuaría expandiéndose mucho después de que la historia de su origen se diluyera en el tiempo. Porque al final, no importaba tanto quién había sido Lupita Hernández antes de aquel viernes fatídico, ni quién había sido Rodrigo Montero. Lo que realmente importaba era quiénes habían elegido ser después, y cuántas vidas estaban transformando a través de esas elecciones. El círculo se cerraba no con venganza o redención cinematográfica, sino con la comprensión madura de que cada vida tiene múltiples capítulos, que cada caída contiene la semilla de un posible renacimiento, y que a veces, solo a veces, nuestros antagonistas se convierten en catalizadores involuntarios de nuestra mejor versión. Mientras los graduados lanzaban simbólicamente sus carpetas al aire, celebrando este nuevo comienzo, Lupita sonrió. El camino desde aquella cocina en Polanco hasta este escenario había sido extraordinario, y lo más emocionante era que su historia, tanto personal como profesional, apenas comenzaba. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lupita y Rodrigo haya tocado sus corazones. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre segundas oportunidades y redención. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia sobre dignidad, resiliencia y transformación personal resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos relatos únicos que exploran la complejidad de la vida y el poder del espíritu humano para superar cualquier obstáculo. ¿Conocen a alguien que ha experimentado una transformación similar? ¿O tal vez ustedes mismos han vivido un momento que cambió el rumbo de su destino? Los esperamos en los comentarios para seguir esta conversación.